Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy continuaremos con las mesas de trabajo del seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Específicamente en esta entrega, les presentamos la mesa 2, denominada De Cádiz a Tehuacán, los cambios en el constitucionalismo mexicano y sus protagonistas. Como es sabido, el referente histórico inmediato de la Constitución de Apatzingán fue la de Cádiz, promulgada en España el 19 de marzo de 1812 y posteriormente en México el 30 de septiembre siguiente. El decreto para la libertad de la América Mexicana tiene una conciencia republicana motivada en gran medida por las profundas desigualdades sociales y económicas de la sociedad colonial. Por favor, acompáñenos. Damas y caballeros, les damos nuevamente la más cordial bienvenida a la segunda mesa de trabajos que convoca el seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana. Mesa 2, de Cádiz a Tehuacán, los cambios en el constitucionalismo mexicano y sus protagonistas. He de presentar a todas y todos ustedes, a los integrantes de esta mesa. Investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente profesor visitante en el Colegio de México. Es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido clases en la Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Universidad de Georgetown, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Sao Paulo, en la UNAM y en el Colegio de México. Es un gusto presentarles al ponente, doctor Alfredo Ávila. En esta mesa, abogado por la Escuela Libre de Derecho, diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Ha impartido docencia en la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad La Salle y la Escuela Libre de Derecho, en la que fungió como secretario académico. Fue además coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y de la Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Es autor y coordinador de 15 libros y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se desempeña como director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Señoras y señores, el doctor Rafael Estrada Michel. Licenciado y maestro en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, Italia, y doctor en Historia por la Alta Escuela de Estudios Sociales de París, Francia, en la que fungió durante 1995 como director de estudios invitado. También se desempeñó como investigador visitante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además de esta institución, ha impartido docencia en la Universidad Autónoma del Estado de México, el Colegio de Michoacán, el Colegio de San Luis, la Academia Mexicana de la Historia y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones, entre otras. Cuenta con más de 30 libros en los que ha sido autor o coordinador, además de una nutrida lista de artículos de investigación, prólogos, reseñas y demás documentos de esta naturaleza. Miembro de la Academia Mexicana de Historia. Señoras y señores, con ustedes, el doctor Carlos Errejón Peredo. Nos honra presentar en este espacio la moderadora de esta mesa. Su vida profesional se ha distinguido por su dedicación e impulso a la educación, la cultura, la producción de conocimientos, el cuidado y difusión del patrimonio nacional.
Ha sido profesora durante más de 35 años, a lo largo de los cuales ha combinado la docencia con la administración pública. Licenciada en Filosofía y doctora en Historia por el Colegio de México. El 1 de septiembre de 2013 fue designada por el presidente de México como directora general del Archivo General de la Nación. Fue directora general del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Damas y caballeros, la doctora Mercedes de Vega Armijo. Doctora, respetuosamente le cedo el uso de la voz. Muy buenos días tengan todos ustedes. Por lo que pude apreciar, este seminario está resultando muy exitoso. Me habían pedido que hiciera una introducción a la mesa, sin embargo, creo que la mesa que antecede precisamente a esta que nos toca ahora conducir ha sido más que suficiente para introducirnos al tema. Supongo que estoy en este lugar como invitada debido a que el Archivo General de la Nación, como ustedes saben, es custodio de la Constitución de Apatzingán, misma que ayer estuvo en la Cámara de Diputados, en donde hubo una sesión solemne para recordar la importancia histórica de este que es uno de los documentos fundacionales del Estado mexicano. Vamos a proceder en el siguiente orden, que es el mismo que nuestra maestra de ceremonias, en el mismo orden en que la maestra de ceremonias ha presentado a los participantes en esta mesa, es el mismo orden en el que les vamos a pedir que diserten sobre el tema que convoca esta mesa, de Cádiz a Tehuacán, los cambios en el constitucionalismo mexicano y sus protagonistas. Antes de empezar, nada más quisiera decir que me da mucho gusto reencontrarme con amigos, colegas de muchos años en este seminario. Le vamos a pedir al doctor Alfredo Ávila entonces que dé inicio con su presentación. 20 minutos, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias, Mercedes, y muchas gracias a los organizadores, a Cecilia en particular, pero en general a todos los organizadores de este seminario en torno a la Constitución de Apatzingán y la importancia que tiene para nuestra historia. Además, quiero agradecer en particular que me hayan puesto en esta mesa de Cádiz a Tehuacán. Lo comentaba con Rafael, no entiendo muy bien, yo no voy a llegar a Tehuacán tampoco, pero me gusta el tema de la mesa porque me da oportunidad de hablar de los contextos del constitucionalismo de Anáhuac. Es decir, más que hablar de la Constitución, quiero hablar de los contextos que hay alrededor de la Constitución de Apatzingán. Como historiador, estoy convencido de la importancia de los contextos para explicar los procesos históricos. En el caso que nos importa aquí, es ineludible atender a las condiciones de la guerra, a los conflictos entre los dirigentes de la insurgencia, a la crisis demográfica que ocasionó las fiebres misteriosas de 1813 y que sabemos que fueron devastadoras en las intendencias controladas por el gobierno virreinal, pero también tal vez más en aquellas regiones controladas por los insurgentes. También tenemos que tomar en cuenta la fragmentación de la monarquía católica relativamente recompuesta por el Tratado de Valencé, que permitió a Fernando VII recuperar el trono. Es decir, la Constitución de Apatzingán forma parte de un proceso muy complicado, de un proceso de crisis y que en muy buena medida explica las características que tiene. Sin embargo, en esta ponencia pondré atención a los contextos intelectuales del constitucionalismo insurgente. Y quiero reiterar que son contextos, así en plural, porque son varios. Para efectos prácticos, distinguiré tres: el contexto inmediato, es decir, en el que se movieron los redactores de la Constitución; el contexto hispano, del cual formaban parte, sin duda, ellos, como todos los insurgentes de la Nueva España; y el contexto atlántico. De estos últimos hablaré un poco menos, pero son importantes tenerlos en cuenta. Advierto que mi acercamiento tiene como objetivo mostrar en esos tres contextos la cultura política que compartían los redactores de la Constitución de Apatzingán. Como se puede ver,
no ando en búsqueda de influencias, de las influencias que ese documento pudo tener, pues no entiendo cómo dichas influencias o filiaciones explican por sí solas las características de las personas y los documentos supuestamente influenciados, algo que Marc Bloch llamó en su Apologie pour l'Histoire el ídolo de los orígenes, esta manía que tenemos muchos historiadores de andar buscando las explicaciones de un fenómeno dado a partir de los antecedentes, y en el caso de las constituciones a partir de las filiaciones intelectuales, que en realidad no explican mucho. El propio Marc Bloch recordaba un proverbio árabe: un hombre se parece más a su tiempo que a sus padres, y yo creo que con la Constitución de Apatzingán sucede algo parecido. Más que andar buscando las filiaciones, hay que entender precisamente el tiempo en el que se produjo. Y además me temo mucho que cuando la gente que hace historia de las constituciones y del pensamiento constitucional andan buscando las filiaciones, más que dar explicaciones, lo que buscan es dar una prosapia liberal o ilustrada, o incluso habrá quien busque una prosapia neoescolástica para los textos constitucionales y, como dije, no propiamente explicaciones. No es difícil encontrar en la historiografía mexicana acertos acerca de que la Ilustración influyó en los próceres del movimiento de independencia. En buena parte de Hispanoamérica encontramos el mismo fenómeno. Algunos afirman que el pensamiento ilustrado del siglo XVIII es origen de las revoluciones del siglo XIX. Otros creen que el pensamiento neoescolástico español tenía ya el germen de los procesos de cambio durante las independencias. Ambas posturas, como afirmó el historiador argentino Tulio Halperin, en Tradición Política Española e Ideología Revolucionaria de Mayo, subestimaban lo que revolucionarias tuvieron las revoluciones. Si todo se lo atribuimos a Suárez o se lo atribuimos a Rousseau, pues entonces los revolucionarios fueron meros recipendiarios que no hicieron nada más que recuperar aquellas ideas. Algo semejante pasa en otros países, como Francia y Estados Unidos. Buscar la afiliación de los Founding Fathers condujo a discusiones historiográficas acerca de si el origen de su pensamiento estaba en John Locke, en David Hume o en James Harrington. Para Francia no fue difícil pasar de Rousseau a Robespierre, aunque esto implicara ignorar de manera deliberada algunas obras del Ginebrino, como sus consideraciones sobre el gobierno representativo de Polonia, una obra en la que contradice en buena medida el contrato social. Para el caso francés, Roger Chartier mostró con claridad que la afiliación entre pensamiento ilustrado y revolución fue, en muy buena medida, una construcción de los propios revolucionarios, y que implicó, entre otras cosas, la recuperación de ciertos antecedentes y el rechazo y olvido de otros. No voy a abundar en esto, pero en el caso mexicano sucede lo mismo. Si nos ponemos a ver cuál es el trayecto de los ilustrados de Nueva España al comenzar el siglo XIX, vamos a ver que muchos de ellos se opusieron a la independencia. Me parece que el primer problema del rastreo de las influencias es precisamente la selección de los pensadores y documentos influyentes. Habitualmente suponemos que solo los grandes pensadores y los documentos canónicos son los que influyen en otros: Rousseau, la Constitución de Estados Unidos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. En buena medida porque esos documentos y esos pensadores son más fáciles de conocer y de encontrar. Así, cuando buscamos las influencias de los primeros documentos constitucionales mexicanos, pensamos de inmediato en las constituciones francesas y en la estadounidense, en Rousseau y en Montesquieu, pero pasamos por alto muchos otros documentos que hoy son poco conocidos. Imaginamos que como ahora son pocos conocidos, también lo eran entonces, mientras que los grandes pensadores y los documentos canónicos que hoy son tan leídos, también lo fueron en el momento en que se redactaban los textos constitucionales. Sin embargo, para saber esto no solo debemos partir de la suposición, sino de la evidencia documental disponible. Lo que les voy a exponer a continuación son algunos autores que hoy son prácticamente desconocidos, pero que se leían mucho a comienzos del siglo XIX. Por eso me interesa el primer contexto, el más inmediato. Para el caso del Congreso de Anáhuac, sabemos, gracias a la propia declaración de José María Morelos, que él mismo dio a los constituyentes varios documentos para que se apoyaran en sus trabajos.
Entre estos documentos se encuentran algunos manuscritos, las instrucciones para el funcionamiento del Congreso, los sentimientos de la nación, por supuesto. Seguramente también les proporcionó copias de bandos y de decretos que la propia insurgencia había producido desde 1810 y que es muy claro ver la continuidad de algunos principios que ya están, por ejemplo, en el bando del Aguacatillo de noviembre de 1810 y que todavía se siguen reflejando, todavía siguen teniendo eco en la Constitución de Apatzingán. Pero también les dio 2 impresos, dice el propio Morelos, copias de la Constitución de Cádiz de 1812 y El Espectador Sevillano, un periódico que se había publicado en forma de librito, publicado por Alberto Lista. Hasta donde sé, únicamente Ana Macías ha puesto atención a la impronta de Alberto Lista en la Constitución de Apatzingán. Por supuesto, se trata de un escritor muy menor, incomparable con Rousseau, incomparable con Montesquieu, y es prácticamente un desconocido, salvo para ciertos historiadores. Pero hay que decir que el discurso sobre el gobierno representativo, escrito por Alberto Lista en El Espectador Sevillano, fue tal vez el documento más impreso en la primera mitad del siglo XIX en los periódicos de Hispanoamérica en torno a los gobiernos representativos. Fue tal vez el más leído, mucho más que autores que hoy consideramos canónicos. Desde 1809, la imprenta de Arizpe de la Ciudad de México publicó en un volumen los varios números del Espectador Sevillano y cabe suponer que esa fue la edición que conocieron los diputados insurgentes. Como bien ha señalado Macías, aspectos como la división de poderes se hallaban presentes en los textos de Alberto Lista. A diferencia de otros textos constitucionales como los franceses de 1791 o 1793, los poderes ejecutivo y judicial eran considerados por Lista una delegación del Congreso que conservaba para sí el legislativo. A diferencia de lo hecho por las Cortes españolas, en las que también circularon profusamente los trabajos de este autor, los constituyentes de Anáhuac no dejaron este principio solo como una declaración retórica, sino que la llevaron hasta sus últimas consecuencias. Decretaron que la Asamblea sería la encargada de designar a los miembros del Poder Ejecutivo e incluso a los ministros diplomáticos en países extranjeros. Tal vez por esta razón, los insurgentes de Nueva España, siempre que se dirigían a las autoridades de los Estados Unidos para solicitar reconocimiento diplomático o apoyo, lo hacían al presidente del Congreso de Estados Unidos, no al presidente de la Unión, ignorando el funcionamiento de la Constitución de Estados Unidos. Incluso aspectos como el Tribunal de Residencia, previsto en la Constitución de Apatzingán y que Lucas Alamán atribuyó de manera directa a la vieja institución colonial de los juicios de residencia, en realidad también tiene mucho de las propuestas de Alberto Lista, quien proponía precisamente un tribunal que revisara el trabajo de quienes ocupaban los cargos públicos. Respecto a la Constitución de Cádiz, desde hace tiempo ha quedado claro que es mentira aquella versión de que la Constitución de Apatzingán es mera copia de la de Cádiz. Sin embargo, sí es verdad que todos los artículos relativos a los procesos electorales están tomados de la Constitución de Cádiz. Todo el complicado sistema que establecía la elección de diputados a través de 3 niveles, el parroquial, el de partido y finalmente el provincial, están sacados de la Constitución de Cádiz y muchos artículos son prácticamente una transcripción. ¿Por qué hicieron esto los diputados insurgentes? En muy buena medida porque, como ha mostrado Virginia Guedea, no solo ya se habían llevado a cabo elecciones en la Nueva España bajo ese modelo desde noviembre de 1812, sino que incluso en un muy bonito trabajo que esta autora tiene sobre los procesos electorales insurgentes, es decir, las elecciones que se hicieron para nombrar precisamente a los diputados de Tecpan y también al de Oaxaca, ella mostró cómo en ciertos pueblos, en ciertas poblaciones, se hicieron elecciones para los insurgentes, pero siguiendo el modelo de la Constitución de Apatzingán. De la Constitución de Cádiz, es decir, había allí una mezcla, una adaptación de lo que la Constitución de Cádiz establecía. Uno de los diputados del Congreso de Chilpancingo, Carlos María de Bustamante, de hecho había sido electo como
elector en una primera ronda en las elecciones de noviembre de 1812 en la Ciudad de México bajo el esquema de la Constitución de Cádiz. Entonces, tal vez por esto no es que sea solo una mera copia, sino que los insurgentes saben muy bien que este modelo ya está funcionando y que conviene mantenerlo. Ana Macía y otros autores han señalado que algo original en la Constitución de Apatzingán respecto a estos documentos, el de Alberto Lista y la Constitución de Cádiz, es la declaratoria de derechos incluida en un primer apartado del texto constitucional. Como ustedes saben, la Constitución de Cádiz no tiene una declaratoria de derechos, tiene derechos incluidos, pero los tiene regados a lo largo del texto constitucional y no como una declaración como artículos juntos. Y entonces Macías, José Miranda y muchos otros autores han señalado que la Constitución de Apatzingán se inspiró o fue influida. No me gusta el término de fue influida, le quita personalidad a los propios constituyentes. En la Constitución francesa de 1793. Y es posible que así sea, pues la Declaratoria de los Derechos, como igualdad, libertad, seguridad y propiedad, se parecen mucho en ambos documentos. Sin embargo, conviene preguntarse si los habitantes de Nueva España conocieron esa Constitución. La verdad, no hay evidencias de que así fuera. Aquí debo decir que resulta frecuente encontrar en los libros sobre las influencias de la Constitución frases relativas a que estas constituciones, las francesas, o la norteamericana, o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1791, las obras de Rousseau y otros ilustrados se conocieron en Nueva España, pese a las prohibiciones. Sin embargo, hay pocas certezas y mucha especulación. En el caso de Rousseau, se sabe que muchas veces se le conocía por referencias de sus detractores, críticos de Rousseau que hablaban de la obra de Rousseau para atacarlo. Conviene, pues, no hacer muchas especulaciones y anotar qué obras sí circularon en Nueva España en el momento en el que los insurgentes estaban haciendo la Constitución. La citada Macías señala el parecido de la Declaratoria de Derechos de la Constitución de Apatzingán con el Bill of Rights de la Constitución de Massachusetts. Sin embargo, ella misma admite que no había versión en español y especula que tal vez se conoció en francés, de la misma manera en que el constituyente Herrera conocía la Carta de Privilegios de Pensilvania, que confundió con la Constitución de Estados Unidos en el Correo Americano del Sur y que sacó de un diccionaire historique, es decir, no conocía la versión original, conoce un diccionario y confunde esta Carta de Privilegios con la Constitución de Estados Unidos. En cambio, como ha visto Moisés Guzmán, en el archivo de la Casa de Morelos hay copia manuscrita de la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia de 1776, que tenía algunos contenidos parecidos a los de Massachusetts y a los de la Constitución de Apatzingán. Es decir, tengo la impresión de que este documento en copia manuscrita sí que se conocía y muy probablemente los insurgentes lo conocieron. Sin embargo, hay una lectura constitucional que incluía una declaración de derechos muy parecida a la de la Constitución de Apatzingán. Me refiero al proyecto de Constitución elaborado por la Comisión de Constitución de las Cortes de Cádiz, reimpresa por Alejandro Valdés en la Ciudad de México en 1811. Dicho proyecto, a diferencia de la Constitución final, dicho proyecto sí tenía una declaratoria de derechos que luego los constituyentes gaditanos quitaron del texto definitivo por temor a ser acusados de afrancesados. Es decir, como tenían miedo de que esta declaratoria se parecía mucho a la francesa de 1793, entonces decidieron no incluir en el texto constitucional, pero el proyecto sí la tenía y el proyecto circuló. Hay por lo menos 2 ediciones de Alejandro Valdés de 1811 de la Ciudad de México de este proyecto. Y es muy probable que Ignacio Rayón conociera este documento y a través de Ignacio Rayón también los constituyentes de Apatzingán. Entonces, es por eso que varios historiadores, como José Miranda, el ya citado José Miranda o Gámez Torruco, atribuyen la influencia de la Constitución de 1793 a la de Apatzingán. Es posible, pero es a través de este proyecto de Constitución española. Ahora bien, lo que he dicho hasta aquí, lo que puede sugerir es que junto con las influencias clásicas que los historiadores han creído encontrar, hay que agregar otras y analizar la manera como esos documentos fueron leídos. Sin embargo, proceder así diluye la idea misma de influencias, pues como ha señalado Gordon Wood, muchas de las ideas son, en buena medida, parte de la cultura general, por lo que tratar de especificar una influencia textual en particular es imposible. No hay duda de que en 1814
una parte muy destacada de la cultura política general en el mundo hispanoamericano era el constitucionalismo. Entre 1808 y 1814 se promulgaron al menos 9 constituciones o documentos de carácter constitucional, incluida la de Apatzingán, en Hispanoamérica. El Estatuto de Bayona, el Reglamento Provisional Constitucional de Chile, las constituciones de Caracas y Cundinamarca de 1811, las de Quito, Antioquía y Cádiz en 1812, el Reglamento Ejecutivo Constitucional de Santiago de Chile de 1814, por no mencionar la multitud de proyectos entre los cuales deberíamos considerar, por supuesto, los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón. No pretendo insinuar, como cree Juan Ortiz Escamilla, que estos documentos influyeron en la de Apatzingán. A estas alturas ya debe quedar claro que creo que debemos quitar el término influencia para explicar un documento constitucional. Más bien pretendo dar cuenta de una cultura constitucional compartida. No resulta extraño, por ejemplo, que en casi todas las constituciones a las que me he referido, estas constituciones hispanoamericanas, se replicara la frase de que la nación no era ni podía ser patrimonio de ninguna familia o persona. Esta frase nos la encontramos en 6 de estas 9 constituciones y nos la vamos a seguir encontrando todavía mucho después. La Constitución Federal de 1824 de México también la tiene. En el caso de la de Apatzingán, los artículos 3 y 4 asentaban que la soberanía nacional no podía enajenarse y que el gobierno no se instituía por honra o interés particular de ninguna familia y de ningún hombre. No hay duda de que estos artículos, tanto en la Constitución como en las sudamericanas, como en la de Apatzingán como en las sudamericanas, en la de Cádiz o como dije, incluso en la de 1824, son una respuesta a las abdicaciones de Bayona, haciéndose eco de la cultura jurídica de la época. El rey no puede enajenar su reino. Por último, hay que reconocer que este sería el segundo contexto, el contexto hispanoamericano, y también hay que reconocer un tercer contexto, como dije, que es el contexto atlántico. Y esto es importante porque, a diferencia de lo que sucede en Filadelfia, los constituyentes de Apatzingán ya tienen antecedentes, ya saben cómo se hacen las constituciones, ya han visto cómo se hacen constituciones en Francia, cómo se hicieron constituciones en Estados Unidos, tienen ya esa experiencia. Y es muy posible que la Constitución de Estados Unidos y que las constituciones francesas no sean influencias directas sobre la de Apatzingán, pero sí que son modelos, es decir, sí que saben cómo se hacen las constituciones. Y aquí con esto, que ya voy a terminar, quiero referirme también a un aspecto que va más allá de la historia intelectual, y me refiero a la precariedad del primer constitucionalismo hispanoamericano y atlántico. Así como nuestros insurgentes se encontraban a salto de mata entre Chilpancingo y varias poblaciones hasta terminar en Apatzingán, los constituyentes de Cádiz, por ejemplo, no estaban en una situación mucho mejor o en una situación halagüeña. Estaban, ustedes lo saben, rodeados por el ejército francés, en el oratorio de San Felipe Neri, que era más pequeño que este auditorio, en una ciudad de Cádiz con viruelas, con vómito prieto. Es decir, están en una situación verdaderamente difícil, y los constituyentes sudamericanos también. En 1820, Servando Teresa de Mier terminaría diciendo: es que tal precariedad a lo que nos conduce en realidad es a un sistema de ficción en las asambleas y en los congresos constituyentes. Y Mier proponía en 1820 que el señor Guadalupe Victoria nombre a unas 7 personas y diga que esos son los diputados que representan a la Nueva España, y con eso basta y sobra para que declaren la independencia en 1820. Y decía Mier, y si los monos supieran hablar, bastaría con que ellos dijeran que nos representan. Estamos frente a un momento de enorme creatividad constitucional, pero también de una enorme precariedad constitucional, y eso es algo que tienen en común estos contextos de constituyencia atlántica, hispanoamericana, y por supuesto también la nuestra, también la de Apatzingán. Con esto termino. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El viernes 27 de febrero a las 11 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Guadalajara, que dará la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera, del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver.